Siempre que aprendemos esta religión, tenemos que saber que es una religión complicada, que no solo es hacer las patipembas o signos, sino el gangulero, el palero o el mayumbero tiene que saber construir las piezas religiosas. Como hemos dicho, no podemos aceptar por ninguna razón ninguna estatua, ni haitiana ni africana, en estas manifestaciones. Cuando hacemos el muñeco, el kini kini, lo tenemos que hacer nosotros mismos, tallando a ese muñeco para que sea el guardiero de nuestra propia enganga. No podemos poner estatuas africanas que no sabemos lo que son, y si sabemos, no se acomodan a la religión afrocubana, jugando un papel importante cada trabajo a realizarse. Nos damos cuenta que en verdad estamos en presencia de trabajos bien primitivos, donde el gangulero, el mayumbero, ha mantenido un tabú todo tipo de ceremonia para así no dejar que nadie aprenda sobre esta religión. Nunca el africano quiso que el blanco aprendiera estas manifestaciones, pero muchas veces al blanco se le fue entregado por los propios espíritus conocimiento que el africano quedaba totalmente asombrado al ver cómo el blanco se había introducido en esta religión y estaba haciendo trabajos que estaban surtiendo gran efecto. Hoy en día podemos decir que parte de los religiosos son criollos cubanos, donde juega un papel importante los espíritus con que se trabaja. Es importante poder pasar el espíritu, es importante poder recibir o escuchar a estos espíritus, porque muchas veces nos van a ayudar y avisar de lo que nos pudieran estar haciendo, muchas veces pasando. Desde tiempos inmemoriales, esta religión se ha mantenido siempre en un gran tabú y no se ha dejado por ninguna razón de trabajar, porque se ha mantenido siempre en alto, está vigente en Cuba y aquí en los Estados Unidos y otros países como España, Venezuela, Puerto Rico. En muchos países que se ha expandido estas manifestaciones han llegado totalmente muy desmenuzadas, ya que los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba. Hoy expreso mis conocimientos, un aporte a los religiosos, claro, por supuesto, sin entrar en los secretos de construir una enganga. Si vamos a dar los primeros pasos para construirla, vamos a decir muchas cosas que necesita la enganga, pero nunca vamos a decir cómo se construye una enganga. Así que aquellos que están esperando que yo diga eso, no va a suceder. Tampoco vamos a dar sacrificios de animales. En primera, que está prohibido aquí en los Estados Unidos hacerlo, y a la vez no creo que sea lo correcto. Muchos paleros dan sacrificios de animales simplemente para impresionar a la persona. Las engangas pueden comer cada 3 años, otras engangas pueden comer cada 7 años, otras engangas pueden comer todos los años, porque existen muchos paleros que cada vez que hacen un trabajo hacen un sacrificio de gallo, o de ensusu, o de meme, de chivo, o de ensusu zambi, paloma, o de ensusu cubayende, guineo, o ensusu pío pío, un pollito pequeño.
al comprender paso a paso esta religión, nos damos cuenta que estamos muy lejos de los conocimientos propios que pueden tener muchos mayumberos. Y sentimos la talanquera o la puerta que está cerrada a nosotros. Hoy hemos tenido la oportunidad de que Tati Iraca Batalla Mundo pueda expresar de todo corazón el gran aporte a esta cultura afrocubana, jugando un papel importante cada trabajo que él hace. Podemos ver que hay un dilongo, un plato encima del caldero de hierro, y esto va a servir para jalar todo tipo de corriente y mantener un escudo también en contra de los malos espíritus que pudieran convivir en la propia enganga sin control, ya que esto sucede lo mismo cuando usted está viviendo o va a vivir en una casa y ya hay gente viviendo en ella. Usted lo va a dejar ahí porque ya cuando usted llegó estaban viviendo esas personas. Esto sucede lo mismo. Cuando estos espíritus los consagran a la enganga, ya esos espíritus estaban viviendo, y muchas veces esos espíritus se adaptan a la forma primitiva con que se hizo esa enganga, pero otros espíritus están transmitiendo malas corrientes y alimentándose de la sangre de la menga que pudieran estar dándole en sacrificio a esa enganga. Como hemos dicho, la escalera es parte importante para escalar más alto los convenios o tratados de los propios espíritus. El embele macho, el embele hembra, también juega una parte fundamental en el alma que posee los africanos. Si bien podemos ver este embele que tiene la forma misma de la escalera, y esto va a llevar a la fuerza y el poder que van a estar consagrados todos estos espíritus inquisis de enganga, que vamos a trabajar con ellos para así fundamentar una enganga, para así fundamentar todo tipo de insara que necesitamos para que nuestra enganga sea fuerte y poderosa desde sus inicios, no dejando pasar a ningún espíritu ajeno al trabajo que se va a realizar con ese caldero de hierro. Nunca puede menospreciar al enemigo. El enemigo es poderoso y fuerte y puede hacer trampa en cualquier momento. No importa que usted sea un gangulero, usted siempre tiene que estar pendiente de las cosas o brujería que les pueden estar haciendo. Manténgase siempre en la línea correcta. No quiere inventar porque todo está inventado. Llevamos una línea o unas reglas congas que mantenemos siempre en alto para cualquier persona que venga ajena saber y comprobar que lo que está haciendo es mentira. Y de eso está lleno el internet lleno de mentirosos. Bueno, vamos a decir que verdaderamente Palo Mayombe es la fuerza y el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza bruta o viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Al construir una enganga, siempre tenemos que tenerla boca abajo, muchas veces por 7 o 9 o 21 días o 17, de acuerdo a los convenios o tratados que usted vaya a hacer. Si bien esta es una enganga de zarabanda, puede ser también una enganga de 7 rayos zarabanda, donde vamos a utilizar los mismos signos que aparecen aquí.
La carabela que hemos pintado en la cazuela de barro es el espíritu que va a gobernar ese enganga. Un salamaleco para todos los tataitas, ya y en ello, y que Sambian Pungo, Cutare, todos los días me da güey. Haga el bien, dedíquese a hacer el bien y vaya por una línea recta. Tatiraca, batalla mundo.